Gracias, Úrsula. Ya estoy grabando. Ay, se perdió en la introducción la grabación, pero bueno. Ya, entonces, para recordar un poquito, ¿cierto?, de las cápsulas de la semana pasada, el problema de selección ocurre cuando no se cumple el supuesto de independencia. Y el supuesto de independencia nos decía, ¿cierto?, que la esperanza del error condicional a nuestra variable independiente tenía que ser igual a 0. Cuando esto no se cumple, estamos en el caso, ¿cierto?, del problema de selección. ¿Qué significa esto o cómo lo podemos ver? ¿Cierto? Cuando tenemos una regresión lineal, y igual beta x más e, más epsilon, es la regresión lineal más simple, para nosotros, ¿cierto?, poder decir cuánto afecta x a y ver este beta, ¿cierto?, estimarlo, para poder estimar este coeficiente de manera correcta, insesgada, consistente, se tiene que cumplir este supuesto de independencia. ¿Y por qué uno ahonda tanto en este problema? Es porque comúnmente no se cumple, ¿cierto? Hay muchas cosas que pueden estar pegando, ¿cierto? Pegándole a este X, moviéndolo, que no lo podemos ver y que está en el error. Un ejemplo que veían en las cápsulas era el tema del salario en el eje Y, o sea, en la variable Y, educación en X y la habilidad. La habilidad es algo muy difícil de medir, ¿cierto? Entonces, cuando queremos estudiar cuánto afecta al salario la educación que una persona tiene, y no podemos medir su habilidad innata, eso queda en el epsilon, ¿cierto? En el error, que está acá. Y cuando la habilidad, de alguna manera, alguien puede decir, influye en los años de educación, ¿cierto? Uno pensaría, si hay una persona que quizás tiene una habilidad innata mayor, va a estudiar más, entramos inmediatamente al problema de selección, porque el beta que vamos a observar no va a ser consistente y no va a ser insesgado. ¿Ya? Y por eso es tan importante. Otra cosa difícil, como cuando uno trabaja con esto en la vida diaria, es que esto no se puede probar de una manera como matemática, por así decirlo. Hay que justificarlo con palabras. Si ustedes después, quizás más adelante, o si ya han leído algún paper donde utilizan hacen regresiones y todo esto, en general siempre se intenta justificar con largos párrafos y largos argumentos por qué se cumple el supuesto de independencia, pero es muy difícil estimarlo como tal. Entonces, ¿cierto? Ya, cuando queremos estimar este beta, ¿qué pasa cuando no se cumple el supuesto de independencia? Y acá recordar esta fórmula que la vemos harto, ¿cierto?, acá en el curso, y que también en general las preguntan en los exámenes, en los controles. Cuando queremos ver este beta, el beta estimado, nosotros nos gustaría que fuera igual al beta real, ¿cierto? Pero esto no lo conocemos. Y en caso de que no se cumpla el supuesto de independencia, esto va a ser distinto de 0. Y eso nos va a generar un sesgo. Entonces el beta que voy a ver acá es un beta sesgado, producto de esta suma, ¿cierto?, que está acá a la derecha. ¿Y por qué? Es porque cuando la covarianza entre el error y mi variable independiente X es distinta de 0, estoy acá sumando algo, ¿cierto? Y ahí ocurre el problema del sesgo de selección. ¿Cuál es el sesgo que vamos a tener, el signo, ¿cierto? Si es que vamos a estar sobreestimando, subestimando, va a depender del signo de la covarianza y también, en caso de que tengamos otras variables, del coeficiente de la variable que estamos omitiendo. Y ahí, si les complica un poco, les recomiendo como volver a ver la cápsula cuando el profe entrega este ejemplo de la educación y habla, ¿cierto?, de cómo se estaría sobreestimando el efecto cuando no podemos medir la habilidad. ¿Dudas hasta ahí? Como que me gustaría que se queden más allá de lo matemático, como qué significa, en qué nos afecta, por qué es importante eliminar el sesgo de selección. Bacán. Me paran nomás. Ya. Y acá entra algo súper bacán, que es cómo podemos solucionar este problema en la práctica, porque es difícil eliminarlo.
Y algo que se utiliza mucho, pero que también es muy difícil de aplicar, son los experimentos aleatorios. ¿Qué son los experimentos aleatorios? O también le llaman RCT. Lo que intentan hacer es asignar, o lo que hacen en realidad, es asignar un tratamiento al azar. Entonces, y lo vamos a ver con mucho más detalle en el ejemplo, pero la idea es que cuando yo asigno al azar a quienes van a ser tratados y quienes van a ser control en esta regresión, todo lo que pueda influir, como la habilidad innata, como la edad, como el género, o cualquier cosa que se nos ocurra, desaparece. Porque estoy aleatorizando de tal manera que voy a tener grupos que sean equilibrados, ¿cierto? Entonces, si tengo personas con alto ingreso y personas con bajo ingreso, voy a hacer aleatoriamente una asignación tal que me quede equilibrado, que en el grupo tratado tengo personas de alto y de bajo ingreso y en el grupo de control también. Entonces, esto soluciona de manera muy genial el problema del sesgo de selección. Hasta ahí dudas. No sé si han visto experimentos aleatorios como tal en clase. Y lo vamos ahora a ver en el ejemplo y espero que les quede más claro. Pero si tienen dudas. ¿No? Ya. Y el experimento que les traigo es un experimento en el que he sido parte. Soy ayudante de este experimento que se hizo en Chile y se realizó en el mercado de crédito hipotecario. Para darles un poco de contexto, ¿cierto? Cuando uno quiere comprar una casa, un departamento, es muy difícil tener liquidez o dinero en una cuenta que sea capaz de solventar el precio total de una casa o un departamento. Entonces, la gente en general pide créditos hipotecarios. Y hay distintos bancos, ¿cierto?, que nos ofrecen distintos créditos a distintas tasas de interés, ¿cierto? Porque uno lo paga hacia el futuro y por lo tanto los bancos ganan con esta tasa de interés. ¿Y cuál es el contexto de los créditos hipotecarios? Bueno, al 2021 el crédito hipotecario representaba el 63% de la deuda total de los chilenos. Si ven, es una cifra bastante alta. La mayoría de los chilenos están endeudados producto del crédito hipotecario. Y algo que ha ocurrido en el mercado hace bastante tiempo empezó, y bueno, ahora se está comportando de una manera diferente, pero dejémoslo hasta el 2021, son que las tasas de intereses de los créditos hipotecarios han bajado. ¿Ven? Por ejemplo, si vemos el 2008, la tasa de interés estaba alrededor de casi un 6%, y han llegado a 2, a 3. ¿Y por qué eso es bueno, cierto? Porque si yo pido un crédito a una menor tasa, el valor final que yo voy a pagar es mucho menor. Entonces a los clientes, ¿cierto?, que tienen crédito hipotecario les conviene tener tasas más bajas. Y esto genera ciertos potenciales ahorros si uno quisiera refinanciar. El refinanciamiento tiene que ver con que yo, por ejemplo, Carla, voy a pedir un crédito ahora a 25 años. Si el día de mañana las tasas bajan, yo puedo pedir un refinanciamiento de mi crédito y que se vuelva a calcular todo el crédito con esta nueva tasa de interés, ¿ya? Y me conviene porque si las tasas han bajado, me ahorro dinero. Pero, a pesar de que las tasas de los créditos de interés han bajado, las tasas de refinanciamiento no han aumentado. ¿Y cuáles son las hipótesis que se tenían en este experimento? ¿Por qué los clientes, cierto, no han refinanciado sus créditos si les conviene hacerlo? Por fricciones de mercado. Entonces, habían varias hipótesis. No saben que se puede refinanciar, ¿cierto? Hay una falta de acceso a la información, cómo lo hago, cuánto me va a costar. Existe también la portabilidad. Uno, en vez de refinanciar un crédito con tu banco, puedes cambiarte de banco. Hay un desconocimiento también de que las tasas del mercado han bajado y existen diversas creencias, ¿cierto? Si me cambio de banco, ¿qué puede pasar? Quizás es muy caro, etc. Entonces, todas estas como hipótesis están en el proyecto. Este es un proyecto que hicimos con Banco Estado y con CERNAC. Y claro, y le pidieron, ¿cierto?, a este equipo de investigadores que dijeran, ya, ¿qué hacemos para que finalmente la gente esté más informada, dejen de existir estas fricciones de mercado y intenten refinanciar? Entonces el objetivo del estudio era evaluar el impacto del rediseño de la cartilla. Esta cartilla se envía todos los meses,
trimestralmente a las personas que tienen crédito y dice en resumen cuántos dividendos, cuántas cuotas, ¿cierto?, llevas pagadas de tu crédito y tu tasa y el monto, es como un resumen, te llega trimestralmente. Y lo que quisieron hacer, entonces, era crear una nueva cartilla que tuviera información adicional, que pudiera quizás educar a las personas que tenían créditos hipotecarios y ver qué pasaba, ¿cierto? Aumentaban los refinanciamientos, eran realmente estas fricciones de mercado que recién les dije, lo que respondía un poco a este no refinanciamiento. Entonces se decidió hacer un experimento y se diseñó una cartilla, ¿cierto?, nueva, aparte, y a los distintos clientes de Banco Estado seleccionó de manera aleatoria, de forma equilibrada, a un grupo de tratamiento que iban a recibir esta nueva cartilla y a un grupo de control. Y el grupo de control iba a recibir la cartilla que siempre se enviaba, ¿cierto?, que solo tenía la información actual de tu crédito hipotecario. ¿Y por qué era bacán aleatorizar? Porque eliminamos el sesgo, ¿cierto? Nada debería explicar o estar pegándole, ¿cierto?, a nuestro beta que acompaña al X, que no sea el tratamiento. Entonces, no iba a importar ni la edad, no iba a importar el género, no iba a importar los ingresos, ni la educación, nada de eso en el beta que íbamos a medir de esta cartilla, si realmente esta cartilla nueva funcionaba o no para mejorar el refinanciamiento de los clientes. ¿Dudas hasta ahí? Carla, esto, por ejemplo, estas cartillas se las mandaban a la gente como sin previo como consulta a ellas mismas. O sea, por ejemplo, no se le avisaba que estaban siendo sometidos a un estudio o algo así. Claro, no. No, de hecho eso fue como de mucha discusión, porque Banco Estado como que no quería engañar a los clientes que estaban en un estudio, pero si tú les decías, al tiro sesgaba, ¿cierto? Como, Sí, hoy estoy en un sí, sí. estudio, quizás me preocupo más, entonces claro, no se les dijo. Lo que sí en el correo salía que estábamos intentando como crear una nueva cartilla para ver, ¿cierto?, como mejoras y cosas así, como que igual se dijo algo, pero no que era un estudio ni nada. Y la persona tampoco sabía si era tratamiento o control, ¿cierto? Le llegaba una cartilla y punto. Si le llegaba la misma de siempre, no iba a saber que habían otras, pero si le llegaba la nueva, íbamos a ver qué pasaba. Ya, ya. Gracias. Bacán. Ya, esta era la cartilla que se enviaba que se envió en el grupo de control, ¿cierto? Principalmente se enviaba todos los meses, entonces el que le llegaba el control iba a ser como si nada, me llega siempre la misma, y esta es como la información que tiene. No voy a entrar en detalles, pero es un resumen, ¿cierto?, de la deuda que todavía tiene. Pero el tratamiento, hicimos una cartilla gigante, donde agregamos, por ejemplo, qué pasaba si tomábamos la tasa de interés de promedio del mercado, que claramente era más baja que la tasa que tenía esa persona en particular. ¿Qué pasaba si usted, le decíamos, qué pasaba si usted, imagínese, refinancia y baja la tasa un 3,1? ¿Cuánto ahorro tendría? Entre otras cosas, por ejemplo, les enseñábamos qué significaba el CPC, cuáles eran los pasos para buscar ciertos créditos y refinanciamientos, y también cuáles son los pasos para aportarse. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, cambió una cartilla así muy chiquitita, con la información exacta, a una cartilla mucho más educativa. Y entonces, grupo de tratamiento, grupo de control, cada uno recibió una cartilla. Y lo que estamos haciendo, la regresión, ¿cierto?, la escribí aquí muy sencilla para que se entienda, es evaluar cuánto afecta, ¿cierto?, si recibe esta cartilla modificada versus si no, en la probabilidad de refinanciar, ¿cierto? Este es nuestro I. ¿Cuán más probable es que refinancie si recibe la cartilla educativa versus si no? Y acá dejé un poco como lo que significa, ¿cierto?, cómo se debería leer cada coeficiente. El beta 1 que encontramos, que vamos a encontrar en el tratamiento,
va a ser la diferencia promedio entre los tratados y el control. Entonces, en promedio, cuánto más un tratado tiene más probabilidad de refinanciar versus un control. Y el beta 0 simplemente representa el promedio del grupo de control. Entonces, esta que está acá, ¿cierto?, de tratamiento es una dummy, una variable binaria, ¿cierto?, que toma el valor de 1 si recibí la cartilla de tratamiento y 0 si no. ¿Y cuáles son los resultados? Acá, ¿cierto?, en el modelo 1 está solo el tratamiento, y lo que me está diciendo, ¿cierto?, es que si yo recibo una cartilla educativa, o la cartilla, ¿cierto?, que les mostré, es más probable, ¿cierto?, en magnitud, es valor positivo, que yo refinancie versus el grupo de control. ¿Sí? Y esto es significativo al 99% de confianza. Y cuando vamos agregando variables, ¿cierto?, la edad, si es mujer, el nivel educacional, si tiene una renta, un salario alto, quiero que se fijen en el coeficiente del tratamiento. Si se dan cuenta, el valor del coeficiente cambia muy poquito. Y bueno, no sé si se fijaron tanto en eso en su tarea, pero cuando nosotros tenemos sesgo de selección, en general agregar cualquier variable me cambia mucho el coeficiente. Lo puede cambiar hasta de signo. Podemos pasar de un valor positivo a un valor negativo. Pero cuando no tenemos el sesgo de selección, cuando hacemos experimentos aleatorios y sabemos y queremos ver que está bien hecha la aleatorización, podemos hacer esto de ir agregando variables, ¿cierto? Yo en el modelo 2 agregué edad y si es mujer, en el modelo 3 agregué edad, mujer, nivel educacional, y así vemos que la magnitud de esto no cambia. ¿Y qué me está diciendo eso? Que están balanceados los grupos, ¿cierto? Que independiente de la edad de la persona, independiente si es mujer o hombre, independiente del nivel educacional, independiente de la renta, el tratamiento lo estoy capturando bien, ¿cachai? Sin sesgo, sin este más covarianza dividido varianza, porque no cambia mucho. Y acá en este gráfico lo que estamos viendo, ¿cierto?, es el modelo 1. Gráficamente, ¿cierto?, cómo se ve, si ustedes que pongan acá el control, ¿cierto? Entonces estoy como 0,28, es mucho más probable, ¿cierto?, refinanciar si recibí el tratamiento. Estoy arriba del 0. Y cosas bacanas. Dale. ¿Cómo miden como el efecto real de esto que tuvo? Por ejemplo, la variable I hacen un seguimiento como esa persona que tuvo el tratamiento y si es que preguntó no por el refinanciamiento. O si es que tuvo un refinanciamiento efectivo. Sí, esa es buena pregunta porque nosotros hasta ahora la cartilla se envió hace poquito. Entonces, el output que estamos viendo, ¿cierto? Esto de el Y de refinanciar, es simplemente de una encuesta que hicimos después. Y sabíamos, ¿cierto?, quién era tratado y quién era control. Hicimos una encuesta y le preguntamos qué tan probable es que refinancie en los próximos 6 meses. Pero el verdadero output que queremos ocupar, y que eso hay que esperar un tiempo, ¿cierto?, porque el refinanciamiento toma un tiempo, es si finalmente refinanciaron o no. Este es como un output intermedio. Ya, como de la encuesta, en tu opinión, ¿cierto?, qué tan probable es refinanciar, pero nuestro verdadero output y el más limpio sería ver si realmente refinanció en el mercado. Ah, ya. Pero ese Ya, todavía no gracias. lo tenemos. Falta, claro, necesitamos esperar que pasen por lo menos 6 meses para ver, ¿cierto?, si las personas refinanciaron y ahí vamos a ver realmente cuál fue el efecto de la cartilla. Pero ya en esta encuesta, un tiempo después de enviar esta cartilla, se ve que los tratados, los que recibieron esta cartilla educativa, tienden a contestar mucho más, que es más probable que refinancien. Entonces estaríamos viendo, ¿cierto?, un efecto importante de esta cartilla versus la anterior que salía ese resumen. Otras cosas interesantes, por ejemplo, y solo como para recordar cómo leemos, ¿cierto?, las regresiones, lo que me está diciendo acá, ¿cierto?, es que si yo aumento en un año mi edad, si yo soy más viejo, es menos probable que refinancie, lo cual tiene sentido, ¿cierto? Si yo soy mujer, también es menos probable que refinancie. Y ahí hay estudios muy buenos. De hecho, Raimundo sacó uno que era como de discriminación en el mercado bancario de género,
como que es menos probable, por ejemplo, que a las mujeres le otorguen créditos que al hombre. Bueno, a mayor nivel educacional es más probable que yo refinancie, y si tengo un mayor salario, una mejor renta, también es más probable que refinancie. Entonces, un poco como que nos dieron, los coeficientes nos daban como de manera correcta, no sé si decir correcta, pero buena, ¿cierto? Como aproximado a lo que uno creería que debería pasar. Y acá simplemente agregué, ¿cierto?, el último modelo para que vieran como gráficamente cómo se veía, ¿cierto?, los betas, dependiendo de cada una de estas covariables, ¿cierto? A mayor edad es menos probable que refinancie, siendo mujer menos probable que refinancie. Nivel educacional alto, estoy sobre el 0, más probable que refinancie, y si tengo un mejor ingreso también es más probable que refinancie. Pero lo más bacán, ¿cierto?, de este tratamiento, que el hecho de recibir una cartilla como la que les mostré, aumentaba considerablemente la probabilidad de refinanciar. Y acá les dejé un gráfico que muestra la diferencia entre el promedio de la probabilidad de refinanciar del control y del tratado. Y esta diferencia que ustedes ven acá es el beta 1. Como gráficamente eso es. El promedio entre el control que respondió la pregunta, ¿cierto?, de qué tan probable es que refinancies versus el promedio de los tratados que respondieron esta pregunta, esa diferencia es el beta 1 que nosotros obtenemos acá, este 0,28. Y bueno, CBR. Sí se ve. Bacán. Entonces, lo que les quería mostrar antes de terminar, vamos a terminar muy temprano, era cómo, ¿cierto?, saqué estos gráficos, cómo estimé la regresión en R. Les voy a subir este código. ¿Cierto? Acá lo primero que hago es limpiar el espacio de trabajo, cargo las librerías y leo la base de datos que tiene la información del proyecto. No puedo subir la base de datos, pero sí les puedo subir el código por si lo quieren tener ahí para el examen. Entonces, creo que ya en auxiliares han visto cómo hacer regresiones. Y acá, ¿cierto? Entonces tengo la regresión lineal, donde mi variable y es la probabilidad de refinanciar, y acá el tratamiento, que es la DAMI 1 si es tratado y 0 si no. Está todavía, ahí cargó. Y cuando yo corro esta regresión, si se dan cuenta, ahí está el efecto que habíamos conversado, ¿cierto? Que habíamos visto en la tabla. Acá un tip para hacerlo quizás rápido en el control: cuando les pidan ver si es significativo o no, algo rápido es dividir el coeficiente del tratamiento dividido por su error estándar, ¿cierto? Acá no aparece, lo podríamos agregar, pero si yo divido este coeficiente por el error estándar, que es esto que aparece, ¿no?, que aparece acá, ¿cierto? Si yo divido 0,28 dividido 0,043 y el valor es mayor a 1,96, es significativo al 95% de confianza. Como que esas son formas rápidas de ver si es significativo, porque esta regresión yo la corrí en Stata, y en R no aparecen con los asteriscos, que es más fácil verlo. Entonces es una forma rápida como de ver si es significativo o no. Y yo, bueno, lo ocupaba harto, me acuerdo cuando estaba en el curso. Entonces tenemos, ¿cierto?, el intercepto, que me mostraba, ¿cierto?, el promedio del grupo control, y acá simplemente agregué las variables de control que les había mencionado. ¿Dudas? Sí. Sí, es que creo que en R sí se puede hacer con los asteriscos. Ah, O sea, con Summary al menos lo vimos en la opción del pasado y siempre hacíamos como eso de la significancia con Summary, bacán. poníamos la regresión y salió, por si acaso. Ya, claro. Entonces, para lo que les podría servir quizás es como si les ponen un resultado en el control, como que no es algo que tengan que programar, y les dicen como si es significativo, dividir el coeficiente con su error. Pero bacán.
bacán si lo pueden hacer así. Yo no ocupo mucho R en regresiones, porque Stata es mucho más amigable para eso, pero bacán si se puede hacer y si es necesario en el examen. Y bueno, pues entonces acá agregué simplemente, ¿cierto?, las otras covariables y nos dan los resultados que veíamos en la tablita. Lo otro que les quería mostrar era este gráfico de barra. Lo que hago acá en esta línea, en la 40, es que me calcule el promedio, ¿cierto?, de la probabilidad de refinanciar según el tratamiento. Entonces va a tomar a todos los que tengan tratamiento igual 1 y va a calcular el promedio del F-prop-refi y todo lo mismo pero con el 0. Y esto me crea como una subbase donde me muestra, ¿cierto?, el promedio del grupo de control y el grupo de tratado. Y con esto hacemos el gráfico que les mostraba, ¿cierto? Y lo que quiero que vean es que si uno resta, si yo resto en la calculadora 3,22 menos 2,9, les va a dar 0,28. Y a eso me refería con que el beta 1 es la diferencia promedio entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Que es este grafiquito, ¿cierto?, del final. Eso es el beta 1, la resta de ambos. Eso, no sé si hay dudas. Todo bien por mi parte al menos. Súper. Mañana lo que vamos a ver es Probit y Logit. Lo que les mostré de este experimento es como simplificado, porque nuestra variable dependiente, ¿cierto?, esta probabilidad de refinanciar, es una variable categórica, toma el valor 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando hago una regresión lineal, lo más correcto no sería hacer una regresión lineal como la que vieron, sino hacer un modelo Probit. Ya que la idea es que ahora con las cápsulas que subió el profe y todo, mañana lo podamos repasar un poquito. Pero eso, finalmente mañana vamos a repasar eso, vamos a ver el modelo Logit y Probit, que es creo que lo último que entra en el examen. Y ojalá como que les haya gustado el experimento, como a mí lo que me pasa un poco, y esto es muy muy personal, es que es bacán como ver que lo que uno aprende en la U como que se utiliza para cosas reales que funcionan o que dan finalmente un valor a las personas, ¿cachai? Como qué bacán que personas que quizás no sabían que se podía refinanciar, que quizás tenían menores niveles educacionales, que quizás eran mujeres, y vimos ahí que es menos probable que las mujeres refinancien, qué bacán generar algo que finalmente ayude a cortar esta brecha y que sea algo como que podamos aplicar con los conocimientos que nos dan en los cursos. Así que espero que también se motiven, hay muchas cosas así muy entretenidas. Yo, por ejemplo, estoy haciendo mi tesis en temas de infancia, entonces como que uno se puede meter en el mercado de la banca, te puedes meter en problemas sociales, problemas políticos, y ojalá si les gusta eso, como se motiven y si tienen más dudas y quieren leer cosas así, creo que es bacán. Así que les transmito como mi emoción al hacer cosas de este estilo. Eso, espero que tengan una buena tarde y nos vemos mañana a las 2:30. Y cualquier cosa estaremos atentos al correo, al chat, a todo. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, Carla, muchas gracias. Chao, Carla, que Chao, estés bien. gracias. Igual.